Dios los bendiga y bienvenidos en esta mañana. Estamos contentos porque pues cada domingo tenemos una nueva clase, ¿verdad? Tenemos algo nuevo que aprender y sabemos que Dios tiene grandes propósitos para nuestras vidas y muchas veces tenemos que llenarnos del conocimiento para poder identificar esos momentos de bendición que Dios tiene para nosotros, porque de acuerdo a que avanza la clase, avanza nuestro conocimiento y eso nos va abriendo facilidad para poder expresar el mensaje con libertad, las noticias que Dios tiene para nosotros. Y pues la verdad yo me siento muy contenta de que estén aquí, bienvenidos, Dios los bendiga, porque Dios bendice grandemente a sus hijos cuando venimos con corazón contentos a adorarle, a más aprender de Él, ¿verdad? Seas bienvenido en esta mañana, Dios te bendiga. Y me gustaría que hiciéramos una oración para empezar esta clase y así le damos el lugar al maestro de esta mañana. Así que nos ponemos de pie y oramos. Querido Dios, en esta mañana estamos agradecidos por este día, por este momento, por la vida, Padre, que nos prestas. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están en esta mañana, Señor. Te pido que les bendigas grandemente, que aumentes, Padre, en ellos el conocimiento y que todo lo que ellos hagan, Señor, seas tú glorificado. Perdónanos, Padre Santo, de nuestros pecados, de nuestros errores, y nos ponemos delante de ti con corazón abierto, Señor, porque te invitamos a morar en nosotros. Te invitamos, Padre, a que tomes control de nuestra vida, de cada situación. Te pedimos, Padre Santo, por esta clase y por el maestro, para que lo bendiga, Señor, y lo ayudes para que desarrolle esta clase, Señor, con éxito. Gracias, Padre, por todo nuevamente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiga, hermanos, en esta mañana, una mañana gloriosa, una mañana bendecida, porque amén, estamos en la casa de Dios, ¿verdad? Es un privilegio estar en la casa de Dios. Dice la palabra de Dios que vale más estar un día en sus atrios que mil fuera de ellos, ¿verdad? Así que somos bienaventurados, somos bendecidos hoy en esta mañana, porque Dios nos da el privilegio de un día más de vida, un día más que nos da la oportunidad para poder alabar y bendecir su nombre. Amén. Así que vamos en esta mañana, mis hermanos, vamos a empezar un estudio más, una clase más de esta preparación de líderes. Todos sabemos el propósito, todos sabemos la visión que hay en este lugar, todos sabemos que en este lugar se están preparando líderes para poder salir a evangelizar, a hablar de la palabra, porque Dios estableció una palabra muy clara. Dios estableció en su palabra que hagamos que discípulos, y para poder hacer discípulos tenemos que prepararnos. Amén. ¿Verdad? Damos gracias a Dios por mi suegra, que en esta mañana una vez más nos acompaña, está aquí en este lugar. Gracias a Dios por eso. Esta clase es la segunda clase de 4 que vamos a tener. Y esta clase, como les dije la semana pasada, se titula La vida de Jesús. Estamos estudiando un poco sobre lo que fue la vida de Jesús. Y digo un poco porque la vida de Jesús, hermanos, es, qué bárbaro, inmensa. No tendría fin, yo creo, de estudiar tantas y tantas maravillas que Jesús hizo, todo lo que pasó, todo lo que Él hizo y lo que sigue haciendo todavía en nuestras vidas. Amén. Porque es un Dios vivo, es un Dios de poder, es un Dios que resucitó de los muertos. Amén. Es un Dios al cual alabamos, que tiene poder, hermanos. Así que la semana pasada les encargué una tarea, no sé cuántos lo hicieron, pero los que lo hicieron, pues gloria a Dios. No vamos a revisarlo ahorita porque no tenemos mucho tiempo, pero el propósito de la tarea, como les dije, es para motivar, para poder escarbar las escrituras, para poder hablar de las grandes maravillas. Amén. Solamente un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada y de lo que fue la tarea. Yo le encargué de tarea 8 preguntas. Una de las preguntas era: ¿cómo identifican a Jesús en cada uno de los evangelios? ¿Alguien se acuerda cómo se identifica a Jesús en cada uno de los evangelios? Por ejemplo, en Mateo se le identifica como el maestro, como rey, como el rey. ¿Se acuerda que dijimos como rey en
en el libro de Mateo. Cada evangelio identifica a Jesús de una manera. En Marcos dijimos que se lo identifican como ¿quién? Como siervo. Como siervo, amén, como siervo de Dios, como un siervo, con Dios mismo. Y en el libro de Lucas lo identificamos como el Salvador del mundo. Por eso le digo, cada evangelio de los 4 evangelios identifican a Jesús como de diferente manera. Y en el libro de Juan lo identificamos como Dios mismo, o como Hijo de Dios, como el Verbo, Dios mismo, en pocas palabras. Y la otra pregunta que yo les hacía era, ¿quién eran los fariseos? Esa fue la segunda pregunta que les dejé de tarea. Hermanos, esto es muy importante. Fíjense que la tarea yo se la dejo con el fin de poder conocer, de poder ampliar quiénes eran los fariseos, porque muchas veces escuchamos, oímos, no, por los fariseos, pues nomás sabemos que nomás eran enemigos de Jesús. Pero si usted escarba, cuando usted va a ver quiénes que verdaderamente lo que hacían, cómo surgió, de dónde surgió y cuál era el propósito de ellos en el tiempo de Jesús. Amén. ¿Quiénes eran los fariseos? Y luego dijimos que nombrara a 2. Los fariseos eran una secta judía, y uno de los fariseos era Simón, y usted lo puede encontrar en el libro de Lucas capítulo 7 versículo 36. Y otro de los fariseos era Saulo de Tarso, y usted puede ver en Hechos 23:6, usted se va a dar cuenta ahí quién era Saulo antes de convertirse al Señor, porque sabemos que era un perseguidor, y ahí mismo en Hechos 23:6 usted se va a dar cuenta que él mismo lo declara: yo soy un fariseo, dice, Dios lo bendiga. Y usted se va a dar cuenta, pero como el poder de Dios transformador, quizás muchos de nosotros también fuimos unos fariseos en el tiempo antes de entregarnos a Jesús, pero a nosotros, al igual que a Pablo, el Señor nos transformó también, y ahora somos discípulos, somos seguidores, creyentes de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quiénes eran los saduceos en el tiempo de Jesús? Nombra a 2, dice usted en Mateo 26:57, usted va a ver quiénes eran. La pregunta número 4, ¿quiénes eran los celotes? ¿Y cuál discípulo era uno de ellos? Los celotes era un grupo que se apartó de los fariseos, era un grupo que salió de los mismos fariseos. Y Simón era uno de esos celotes. Usted lo puede ver en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 15. Usted se va a dar cuenta que Simón era un celote. Era un celote. En otro evangelio se le nombra como ¿cómo queda? Me olvidó la palabra, pero por ahí era. ¿Quiénes eran los herodianos mencionados en los evangelios? Los herodianos eran enemigos de Jesús, y usted lo puede ver en Marcos 3:6 y Mateo 22:16. Le doy estas citas para que usted las vea y las estudie, y usted se pueda dar cuenta que hoy en la actualidad todavía existe gente que tiene las mismas características que tenía esta gente. Si usted se pone a estudiar quiénes eran fariseos, quiénes eran escribas, quiénes eran cada una de estas personas, usted se va a dar cuenta que aún en la actualidad existe ese tipo de gente todavía en este mundo. ¿Quiénes eran los herodianos? Mencionaron, ya lo miramos, enemigos de Jesús. ¿Quiénes eran los esenios? Un grupo religioso no mencionado en la Biblia, una doctrina parecida a la de los fariseos, pero ellos practicaban el celibato. ¿Qué era el celibato? Mantenerse como sin casarse, abstenerse de relaciones sexuales. Este grupo de esenios era de ese tipo. ¿Y quiénes eran los escribas? Eran expertos en el estudio de la ley de Moisés. La mayoría de ellos eran fariseos. Y la última pregunta, la número 8, ¿qué eran las sinagogas y qué función cumplía para los judíos? La sinagoga era como un tipo de templo donde se daban clases y se predicaba, se enseñaba la palabra. Donde cuando había 10 familias, cuando 10 familias se formaban, se juntaban ya para, vamos a decir,
para adorar a Dios o algo, ya se podía formar una sinagoga con 10 familias. Era un lugar de adoración a Dios. Amén. Así que este solamente fue un repaso de la clase. Vamos a ver la clase número 2 para este día. Pues ya revisamos la tarea. Dijimos la semana pasada que la vida de Jesús en la tierra se podía dividir de 9 maneras. ¿Se acuerdan? ¿Me prestas el iPad, amigo, por favor? Dijimos que la vida de Jesús aquí en la tierra se podía dividir en 10 maneras. En 9 dijiste. En 9, perdón, 9. Sí, discúlpenme. Así que vamos a alisten su pluma, su lápiz, vamos a su papel. Vamos a ver esas 10 maneras. Amén, 9. Y dale con el 10, ¿verdad? Aquí tiene libreta. Vamos a ver esas 9 maneras en que la vida de Jesús se podía dividir, porque la vida de Jesús fue una vida nuestro Dios fue un Dios que nunca estuvo quieto, hermano. Siempre anduvo de algún lugar a otro porque había muchas necesidades, y hoy en día las necesidades aún siguen por doquier, y el mismo Jesús sigue todavía inquieto, sigue de un lugar a otro. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Déjenme encontrar esta. No soy muy bueno yo para la tecnología, pero ahorita la vamos a encontrar. Y su entorno cronológico. Así que se puede dividir, dijimos, la vida terrenal de Jesús en 9 periodos. El número 1 es el periodo de preparación. El periodo de preparación que duró desde su nacimiento hasta su bautismo, o sea, 30 años duró el periodo de preparación para Jesús. Jesús en 30 años estuvo preparando para lo que iba a hacer en la tierra. Hasta su bautismo. Desde su nacimiento hasta su bautismo. Ahora aquí le doy una cita bíblica para que las apunte en este periodo de preparación. Ponga si quiere un inciso A. Nacimiento de Jesús. Y Juan dice aquí, Mateo 1, Lucas 1, versículo 2 al 21, y Lucas 3, capítulo 3, versículo 23 al 38. 23. Sí, 3:23 al 38. Les dije, Lucas 1 es todo el capítulo. Mateo 1. Ahí va como el periodo de preparación de Jesús. Y luego les di Lucas 1 del 2 al 21. Y Lucas 3 del 23 al 38. Todas esas citas son muy importantes que las estudiamos, hermano, porque de ahí vamos a ver todo el periodo de preparación de Jesús. Ahora, inciso B, la presentación en el templo a los 40 días. Lucas 2, 22 al 38. C. Lucas 2, 22 al 38. 2:31 al... Lucas 2, 22 al 38. Ajá. La huida a Egipto por varios meses. Mateo 2, del 1 al 18. ¿Huida qué? A Egipto. El regreso a Nazaret, donde pasó su juventud. Ese es el D. Sí, el D. Inciso D. El regreso a Nazaret, donde pasó su juventud. Mateo 2, 19 al 23. Inciso E. La visita al templo a los 12 años. Okay, y ahí cierra el periodo de preparación. Mande, hermano, una pregunta.
¿Nos visita el templo a los 12 años? La visita al templo a los 12 años, Lucas 2. Le voy a dar solamente las nueve partes en las que se dividió la vida de Jesús. Las citas bíblicas se las voy a dar después porque son muchas citas bíblicas y nos llevaría toda la clase. Entonces, solamente le voy a dar las de esta donde se dividió la vida de Jesús. El número 1, el periodo de preparación que duró 30 años, ya lo apuntaron. Número 2, el periodo de la inauguración, 15 meses, pongan entre paréntesis. Inauguración. Ajá. O sea, inauguración es, por ejemplo, así a grandes rasgos, se lo voy a dar para que no lo apunten. El periodo de la inauguración fue el bautismo en el Jordán, la tentación en el desierto, Jesús llama a sus primeros discípulos, las bodas de Caná, la primera Pascua y el regreso a Galilea. O sea, todo eso fueron milagros que Jesús, como inauguración de lo que grande que se avecinaba, fue como su inauguración de decir, ¿sabe qué? Ya cumplí mi periodo de preparación, ahora estoy listo para graduarme, aquí vamos adelante. Entonces su tarjeta de presentación fue, primeramente nos puso un ejemplo a nosotros, el bautismo en el Jordán. Jesús, ¿cuál pecado tenía? Juan mismo le dijo, Señor, yo necesito ser bautizado por ti, pero tú vienes para que yo te bautice, deja así porque las cosas, porque nos conviene. O sea, Jesús con su bautismo, Él estaba cargando con todos nuestros pecados. Él estaba diciendo, Él era como hombre vino a este lugar y nos puso al mundo y nos puso el ejemplo, se bautizó y cargó todos nuestros pecados. Él no necesitaba bautizarse porque él no tenía pecados, el bautismo es para perdón de pecados, pero Jesús dijo, deja las cosas así porque nos conviene. ¿Entiendes? O sea, ese fue el propósito de Jesús. Ese fue el propósito de Jesús, cargar con todos nuestros pecados y limpiarnos y ponernos ese ejemplo, decir, yo lo hice, ustedes también tienen que hacerlo. Así es. Amén. Así que ese fue uno de los propósitos de nuestro Señor Jesús. El número 3, el periodo de su ministerio temprano en Galilea, que duró 4 meses. El periodo de su ministerio temprano en Galilea. Ahorita vamos a ver porque algo que me llamaba a mí la atención cuando estábamos revisando este estudio es el periodo de su ministerio temprano en Galilea. Galilea era un lugar, hermanos, era un lugar que no era Jesús de ahí, de Galilea. Le llamaron el maestro de Galilea, pero en realidad él no era de ahí. La región de Galilea, había ciudades ahí como Capernaum. Jesús llegó a adoptar Capernaum como su ciudad sin ser de ahí. Pero algo que a mí me llamó la atención de ese lugar, Galilea, ahí fue el primer campo misionero que constituyó Jesús. Fue allí en Galilea, fue el lugar donde él, vamos a decir, creció automáticamente su ministerio. Durante el tiempo que nació Jesús, casi todo el mundo civilizado, excepto los reinos del lejano oriente, estaban bajo dominio de los romanos. O sea, casi todo el continente civilizado, todo el mundo civilizado estaba bajo un dominio del poder romano, excepto, dice, lugares del lejano oriente. Entonces dice que los judíos gozaban de cierta libertad solamente política y religiosamente. Entonces yo me ponía a pensar en esto, estaban casi bajo un poder los hijos de Dios, el pueblo de Dios, estaban bajo dominio. Y yo me ponía a pensar, qué coincidencia, digo yo, o qué cosas pasan. Nosotros también aquí en Estados Unidos, en cierta forma, estamos bajo un dominio, estamos bajo un poder, hermanos, al igual que este pueblo de Israel, este país de alguna manera, en algunas ocasiones nos oprime. Pero ¿sabe qué? Al igual que en ese tiempo, porque el pueblo de Dios estaba bajo un poder, bajo un imperio romano, necesitaba la venida de alguien, de un libertador que viniera a ese lugar a libertar, a ponerlos en su lugar. ¿Y cómo los puso en su lugar? Entregando su vida como un fiel cordero. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Entonces en este tiempo igual les digo, estamos
viviendo en cierto punto, hasta cierto punto bajo yugo, pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Que el libertador ya no tarda en llegar también a él. Tantos y tantos millones de gente que aún no tienen la libertad para poder pasearse en el país, no tenemos la libertad, estamos cautivos. ¿Por qué? Por causa de ese papel, por causa de esa tarjeta que nos... Buenos días, Dios bendiga. Entonces nuestro libertador va a venir y va a hacer justicia, hermano, y va a romper el yugo del imperio tan injusto que se maneja en este país en ocasiones. El mar de Galilea, conocido como el lago de Genesaret o Tiberias, fue donde se situaron la mayoría de los relatos de los evangelios. Los habitantes de Judea, fíjense aquí lo interesante, lo que por eso me llamaba la atención Galilea, fue el maestro de Galilea. Los habitantes de Judea y Jerusalén menospreciaban a los galileos, hermanos. Menospreciaban a los galileos. ¿Saben por qué? Porque normalmente en ese lugar de Galilea había mucha raza mixta, había mucha raza que estaba mezclada, no eran 100% judíos. Entonces los judíos en Judea y Jerusalén menospreciaban a esa gente de Galilea, y ese lugar recibió el nombre de Galilea de los gentiles. Ahorita lo voy a una cita bíblica donde en la Biblia lo nombra como el Galilea de los gentiles por la gran cantidad de raza mixta. Y aquí vemos otra señal más de usted y mío, como aquí en Estados Unidos hay tanta raza que se ha mixteado, tanta gente que de una nación y de otra, pero aquí estamos de alguna manera viviendo bajo un imperio, bajo un yugo, al igual que este pueblo de Dios. La orilla occidental del mar de Galilea era la frontera de dos antiguas tribus, Zabulón y Neftalí. Así que el ministerio de Jesús ahí fue un cumplimiento de la profecía. Y aquí le va la cita bíblica. Vamos a leer la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 1 y 2. Libro de Isaías, si alguien lo tiene y le puede dar lectura, por favor. Libro de Isaías, capítulo 9, versículo 1 y 2. La orilla occidental del mar de Galilea era la frontera de dos antiguas tribus, Zabulón y Neftalí. 9, 1 y 2. Sí. Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Aleluya. Y los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aleluya, sí. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Galilea estaba en angustia. Galilea era un pueblo, un lugar, una región despreciada, hermanos. ¿Por qué? Porque no había gente según meramente judíos, eran mezclados, por lo tanto era despreciado el pueblo, andaba quizás en tiniebla, porque quizás eso fue lo que motivó a Jesús a ir a aquel lugar, porque era una región que estaba en tinieblas. Entonces había necesidad, sí, porque si ustedes ven cuántos en Capernaum, que era una ciudad de Galilea, ahí yo creo que la mayoría de los milagros Jesús los hizo en ese lugar, en Capernaum. Entonces, como no tenían a Jesús, yo creo que eso motivó a Jesús de ir a ese lugar de tinieblas para que la luz resplandeciese. Dice el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Estamos en el Antiguo Testamento, hermanos. Fíjense, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. O sea, ya estaba la profecía aquí. Todavía no ocurría que Jesús iba a ir, pero la profecía ya estaba escrita a través del profeta Isaías. Amén. Amén.
fue principalmente en la ciudad de Capernaum, ciudad de Galilea, donde Jesús se estableció e hizo grandes milagros. Si vemos, vamos a ver Lucas 4:31 rápidamente, porque el tiempo nos gana. Lucas 4:31. Libro de Lucas, capítulo 4, versículo 31. Lucas 4:31. ¿Alguien lo tiene? Amén. Adelante, hermano. Dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Si ven, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba. O sea que en ese lugar no había un conocimiento. Aquí vemos Capernaum, una ciudad de Galilea. Y saben por qué también uno de los motivos que Jesús fue a un lugar que no era el de él. Vamos a ver, porque su primer visita a Nazaret, el Señor fue rechazado. La primera visita que fue a los suyos, a su casa, Jesús fue rechazado. Vamos a ver Lucas ahí mismo, capítulo 4, versículo 16. Vamos a leer del 16 al 30. Vamos a ver por qué Jesús, la mayoría de sus milagros o su ministerio lo ejerció allá en Galilea, en donde quizás había judíos, sí los había, pero también había mucha raza mixta, lo que ocasionaba que esa región fuera despreciada por Judea y Jerusalén. Voy a darle lectura yo a este libro. Lucas 4:16 dice la palabra de Dios: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Estamos leyendo el lugar donde Jesús se había criado, vamos a decir, en Nazaret. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Sí, o sea, Jesús abrió el libro, abrió la Biblia, obviamente el Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no se escribía. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Fíjense, Jesús agarró el libro y se lo dio al ministro, vamos a decir, al encargado de ese lugar, de la sinagoga. Y Jesús fue y se sentó. Pero todos los que estaban ahí, dice que fijaron su vista en él, no quitaban la vista de él, porque había impactado Jesús con esas palabras. Jesús algo había salido de sus labios, que era palabra del cielo: me ha enviado a sanar a los quebrantados. Y cuando todos los ojos de todos en la sinagoga, dice, estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y entonces todos empezaron a hablar, empezaron a decir: ¿qué no es este el hijo de José? O sea, empezaron a cuestionar: oye, ¿qué no es este el hijo de José de Nazaret? Empezaban a decir: ¿cómo es posible que un hijo de un carpintero hable con esas palabras tan llenas de autoridad, tan llenas de poder? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán médico: cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. El Señor había hecho grandes cosas, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Eliseo, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón.
Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Y aquí viene cuando Jesús fue echado de ahí mismo de Nazaret, cuando empezó, vamos a decirle, como decimos en la actualidad, leerle la cartilla. Entonces Jesús dice que al oír estas cosas, en el versículo 28, al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira, dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre de un monte, o sea, la cumbre de un cerro, lo llevaron a Jesús. Yo no sé de qué manera lo llevarían, pero lo han de haber llevado quizás agarrado, sujetado al Señor. Dice, le llevaron hasta la cumbre del monte, el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarles. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. O sea, por esta causa el Señor fue y les predicó y no les gustó. Lo sacaron de la sinagoga y se lo llevaron a un cerro. Y de ese cerro las intenciones de él eran matarlo, eran echarlo. O sea, que se despeñara en ese cerro. Pero Jesús dice que como no era su tiempo todavía, dice la palabra de Dios que él salió en medio de ellos y se les fue. Qué tremendo, por decir una verdad. Por decir una verdad, exactamente. Y otra de las cosas por la cual Jesús, casi la mayoría de los milagros los hizo en otras tierras, porque había incredulidad también en ese lugar. Déjenme leerles algo rápidamente, el libro de Marcos capítulo 6. Versículo 4. Le voy a comprobar con la Biblia la incredulidad que se manejaba en ese lugar. Dice el versículo 4: mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí, fíjese lo tremendo, y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor. No en ese lugar, porque había incredulidad. Jesús estaba asombrado de la incredulidad que se manejaba dentro de su propia gente, dentro de su propia raza. Y si usted sigue leyendo, hermano, esta clase, si usted sigue leyendo todo lo que el Señor pasó para poder hacer lo que hizo, hermano, usted se impactaría. Yo esta mañana estaba leyendo el estudio y estaba leyendo un poquito más el estudio. Yo me impactaba de una manera, me contristaba mi espíritu ver cómo el Señor, desde el momento que él fue aprendido y fue entregado al sumo sacerdote llamado Caifás, desde ese momento, yo estaba esta mañana tempranito, con las 5 y algo de la mañana, y de verdad que hasta mi piel se me enchinaba de ver lo que el Señor hizo, lo que el Señor pasó, cómo, de qué manera tan cruel y tan injusta, cómo lo prendieron aquel traidor llamado Judas, cómo lo prendió y lo entregó a ese sumo sacerdote llamado Caifás, que era un escriba también, cómo lo entregó, y del momento que lo entregó se empezaron a burlar de él. En cuanto el sumo sacerdote Caifás lo entregó para poder ser, vamos a decir, sacrificado, ya la gente empezó a burlarse de él. Dice que lo pusieron una ropa, yo no sé, hermano, pero a mí me duele eso que hicieron con el Señor. Dice que le pusieron una ropa elegante, fina, solamente para burlarse de él, para decirle con que eres rey, vístete esas ropas. Le dieron esa ropa, pero solamente para burlarse de él. Haz de cuenta que anda un loco en la calle y que anda diciendo ese loco, yo soy rey. ¿Por qué eres rey? Pues mira, aquí tú un traje de payaso, un traje de rey, vístete de rey. Y nos empezamos a reír, a burlar de él. Así hicieron con Jesús. Dice que la palabra de Dios, que lo vistieron de rey, le pusieron una corona de espinas y empezaron a puñetearlo, hermanos, a puñetearlo, le dieron bofetadas, le escupieron, lo escarnecieron hasta lo sumo, dice la palabra de Dios. Yo leía esto, hermanos, y de verdad que fue mucho lo que Dios padeció, fue mucho lo que Dios pasó. Y no es justo, hermano, que muchas veces nos cuesta siquiera levantar un ruego de agradecimiento al Señor. A veces no, y digo nos cuesta porque yo también me cuento entre todos. A veces
que tenemos una pesadez en nuestras vidas, no queremos tan a gusto, tan cómoda la almohada, que no queremos levantarnos a orar, estamos cansados, tenemos sueño, pero acuérdense lo que el Señor tuvo que pasar por causa de usted y mí, hermano. Dios los bendiga en esta mañana. Vamos a prepararnos para el siguiente culto. A mí se me salen las lágrimas cuando leo Lucas. Jesús ha sido muy comentado todo lo que pasó, pero pónganse a leerlo, pero despacito, pónganse a leer despacito, desde el momento que fue aprendido, desde el momento que Jesús lo agarraron para entregarlo al sumo sacerdote llamado Caifás. Desde ahí empiecen ustedes, pero paso por paso a leer, y usted se va a dar cuenta que el Dios que ustedes servimos fue un Dios que sufrió en esta tierra. Amén. Así que, hermanos, Dios los bendiga en esta mañana. Gracias por su tiempo y vamos a prepararnos para el siguiente servicio.